Urgente, reiteramos, Bursaco se entregó en Italia y la policía de Bolzano emitió un comunicado oficial sobre esta situación. Dentro del comunicado que estamos viendo en pantalla, la policía detalló que esta mañana la policía de Bolzano ha arrestado a Alejandro Bursaco, argentino, ¿no?, del campo televisivo, requerido por las autoridades de los Estados Unidos, bajo el que pesaba una alerta roja. Bursaco se presentó espontáneamente acompañado de su asesor legal y con el coordinamiento de servicios de cooperación internacional de la policía y del Servicio Central Operativo. Comienza la verificación de la identidad del detenido y a partir de allí el arresto de Alejandro Bursaco, el empresario argentino, uno de los 3 sobre los que pesaba la alerta roja por el escándalo de la FIFA. Ahora se encuentra a disposición de la justicia italiana. Muy bien, y para hablar sobre este tema tenemos a nuestro invitado Gastón Marano. Él es especialista en Derecho Internacional. Gastón, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y aprovecho y saludo a todos, que no los había saludado. Buen día para todos. No, yo no te saludo. ¿Qué tal? Bueno, usted no me va a saludar. Mire. Y aprovechamos este tema, lo invitamos a Gastón para hablar de esta situación. Una situación particular, pero había 3 personas que se estaban buscando, una que se entrega en Italia. En principio, por la información que se conoció, tenía pasaporte italiano. ¿Esto lo favorece en su situación legal o es indistinto? En principio te diría que es indistinto. Entre Italia y los Estados Unidos hay un convenio de extradición que es de octubre del 83 y específicamente ese convenio en su artículo 4 dice que no puede rechazarse una extradición alegando la nacionalidad del reo. Así que en esto es parecido a la mayoría de los convenios de extradición que firman los Estados Unidos. Ciertamente es parecido al que firmó con Argentina, por ejemplo, en donde eso está específicamente previsto. Si le trae algún beneficio será en cuanto a las condiciones de su detención como nacional italiano, pero no respecto a la cuestión procesal actual, que es el pedido de extradición. El hecho de que se haya entregado, ¿lo favorece en la justicia o si lo hubiesen agarrado, digamos, la policía mientras lo estaba buscando, era lo mismo? En las situaciones en las que estamos tramitando una extradición es difícil que perjudique el hecho de que permanezca prófugo de la misma manera en que es difícil que lo beneficie el haberse entregado. Digo, el haberse entregado seguramente responde a algún nivel de estrategia que él querrá tener, y esto es especulación mía, por supuesto, en cuanto a brindar información, tratar de acogerse a la figura del arrepentido y de esa manera morigerar las ansias fiscales que evidentemente en este caso podrían superar casi los 30 años de prisión si se insistiera con los cargos en los términos actuales. Porque lo que hay que aclarar es que quien está buscando, quien pide extradición a la justicia de Estados Unidos, correcto, no la Argentina, pese a que él es argentino y acá también se abre una investigación sobre posible evasión y blanqueo de dinero. Lo cierto es que la causa es de Estados Unidos y quien pide la extradición es Estados Unidos. Bursaco no vendría a la Argentina, sino a ¿No Estados le corresponde Unidos. venir a nuestro país? Para nada, digamos, Argentina actualmente solamente tiene una investigación que inició la FIP respecto de Bursaco. En cuanto al trámite de esa investigación, no hay una extradición pedida a Italia. Aunque la hubiera, la que va a tomar prioridad es la de Estados Unidos porque es previa en el tiempo. Como bien estabas afirmando, es la justicia de los Estados Unidos. Uno puede criticar desde la perspectiva del derecho internacional por qué interviene la justicia de los Estados Unidos, en tanto que la FIFA no es una asociación estadounidense y demás, y los fundamentos que están en el informe de Loretta Lynch, la jefa de fiscales de los Estados Unidos, tienen que ver con el uso del sistema bancario de los Estados Unidos, que permitiría pensar que eso le da jurisdicción a los Estados Unidos. Pero actualmente el pedido de extradición es Estados Unidos-Argentina, el cual se cayó porque Bursaco no se encuentra aquí, y va a permanecer el pedido de extradición Estados Unidos-Italia. Lo que resta ver es si Bursaco, en el sentido de negociar mejores condiciones procesales, simplemente acepta ser extraditado a los Estados Unidos o si va a pelear la extradición. Como se entregó y en estas condiciones, uno podría pensar que lo que está buscando es
buscar brindar información. Recordemos que esta investigación empezó por un arrepentido también, que fue el caso de Chuck Blaze, secretario general de la CONCACAF, el cual se sometió, por ejemplo, a pasear y tener conversaciones con micrófonos incorporados para brindar información y de esa manera morigerar la carga de la persecución fiscal sobre él. Y en estas cuestiones, Rodrigo, y en la justicia de los Estados Unidos, esto es como el juego de la silla, digamos. La idea es no ser el último que se sienta, porque si sos el último que aparece en escena y no tenés a nadie a quien entregar, la verdad que sos el que peor la pasa. Entonces puede perjudicar quizás a los otros, a los Hinkis, o a otras personas. Claro. Seguramente, y ellos tienen una dificultad muy grande. Yo me pongo en los zapatos de sus abogados. Son dos personas compartiendo la misma información. Negociar para ellos, morigerar la pena de dos personas con una sola carga informativa para el fiscal es mucho más difícil que para un sujeto como Bursaco, que es donde está él solo y lo que no sabemos, que es el elemento que nos va a llevar a comprender de mejor manera si va a pelear o no la extradición, es cuánto sabe o cuánto tiene para aportar sobre los hechos que se le imputan. Es llamativo, digo, disculpame, cuando a veces uno ve las películas o las series de Estados Unidos, las policiales, en las que de pronto están por separados dos personas que capturan y dice, bueno, aquel está hablando primero, así que apurate a hablar vos porque el otro va a hablar primero y te va a sacar ventaja en cuanto a negociación. Es ese juego de la silla que te decía. Digo, el que se sienta último carga con la totalidad de la pena. Ahora resta ver si Bursaco tiene esa perspectiva de negociación y si tiene información que a la fiscal a esta altura le sirva, porque está bien avanzada la causa. Gastón, supongamos, yo soy Alejandro Bursaco, tengo este problema, me denuncian, conozco el escándalo de la FIFA, te llamo por teléfono y te digo, Gastón, tengo esta situación. Vos como abogado internacional que conoces el derecho, ¿qué me hubieses dicho? ¿Cómo me recomendarías que me maneje? Yo creo que la situación óptima que él tiene es una situación de negociación. Acá hay un elemento como abogado yo no tengo, que es cuánto él sabe. Claro. Supongamos que él tenga información que sea de interés para la causa. En ese caso, lo mejor que él puede hacer es tratar de conseguir un abogado con buena llegada a los fiscales federales de los Estados Unidos para tener una negociación lo más directa posible y en el marco de esa negociación estar dispuesto a ceder, entender que probablemente si acepta algo en ese sentido tenga que someterse a la entrega de cierta cantidad de dinero si él admite los cargos o a pasar cierto tiempo preso. Es el caso de Chuck Blaze. Él aceptó devolver 1.9 millones de dólares y están todavía negociando la cuestión que tiene que ver con su pena de tiempo en prisión. Todavía no está totalmente claro. Pero el mejor consejo, Rodrigo, me parece que viene en ese sentido, negociar. Escaparse no tiene sentido y esto, por supuesto, lo digo con absoluto respeto por el desconocimiento de su situación de inocencia o culpabilidad sobre la cual no puedo referirme. Digo, entendiendo que él tuviera información de calidad y imputado de este delito y si las pruebas son del peso del que trascendió mediáticamente, sería una buena estrategia negociar. Como te digo, lo reitero con el respeto por el principio de presunción de inocencia que pesa sobre él y sobre el cual debemos pensar todavía que no hay motivo para asegurar que haya cometido delito alguno, salvo la imputación que pesa. ¿Sirve en un caso como este que el imputado tenga mucho dinero? Digo, a la hora de ejercer poder, el que sea una persona que cuente con recursos económicos importantes para enfrentar a la justicia de los Estados Unidos. ¿Le sirve? Indudablemente sí. Vos sabés que hay un viejo adagio en derecho que dice que la justicia penal es como una telaraña que atrapa a los chiquitos pero no a los grandes. Digo, atrapa una mosca pero no un pájaro que pasa volando. Esto es antipático de decir y suena desagradable, pero en un sistema como el sistema estadounidense, la capacidad económica del sujeto le va a permitir un acceso a pruebas y un acceso a defensa que es distinto para alguien que no tenga esa capacidad económica que para quien la tenga. En el mismo sentido, en este tipo de delitos que tienen que ver con el lavado de dinero, las negociaciones con los fiscales de los Estados Unidos normalmente involucran la entrega de parte del dinero que se asume el sujeto imputado percibió ilícitamente. De modo que si él no tiene el caudal económico, asumamos, para hacer entrega de esos fondos, estaría un poco trunca su defensa en este sentido. ¿En qué situación se encuentra detenido y en qué situación se va a encontrar detenido si lo trasladan a los Estados Unidos? Digo, uno se imagina, si esto hubiese sucedido acá en Argentina, por ahí tenía algún beneficio de estar detenido en algún lugar un poco más cómodo, que tenga acceso a ciertas cosas. En estos casos, con la justicia italiana, y si se procede a la extradición a los Estados Unidos,
¿Va a poder acceder a ese tipo de beneficios? ¿Cómo es la detención? ¿En qué condiciones viven? Acá hay que dividirlo en dos instancias. Mientras siga en Italia y cuando vaya a los Estados Unidos, si ha de ir a los Estados Unidos, cosa que todavía no sabemos. Mientras siga en Italia, pareciera que lo más lógico es que sea trasladado a una penitenciaría de otras condiciones que en la que está. Está en un lugar prácticamente histórico, casi sin detenidos, con lugar para 120, en un pequeño pueblo, cuando normalmente por este tipo de delitos se estila que una persona esté detenida en lugares federales, en donde hay un distinto contacto entre las fuerzas penitenciarias, los jueces federales que entienden en la causa y demás. Porque si él combate su extradición, la va a combatir frente a un juez federal, no frente a un juez municipal de Bolzano o del lugar a donde se encuentre. Una vez que sea trasladado a los Estados Unidos, el fiscal va a tener y si es trasladado, va a tener absoluta discreción para negociar con él sus condiciones de detención. Pueden ser cárceles más duras en cuanto a sus condiciones o más blandas, y esto forma parte de la negociación de los fiscales en los Estados Unidos. Es estándar que una persona acepte incluso una condena más larga en tiempo en una penitenciaría de mejores condiciones, quiero decir, con salidas, por ejemplo, a realizar ejercicio, con situaciones de alojamiento particulares. Ustedes saben que el sistema penitenciario en Estados Unidos es privado, es de gestión privada, entonces las condiciones de las penitenciarías cambian mucho. Es normal que una persona, como te decía, acepte condiciones mejores, incluso aunque eso alargue su pena un poco, que ir a veces a una cárcel de máxima seguridad en donde obviamente el confort personal es mínimo. Así que eso va a ser algo que él negocie si viaja a los Estados Unidos, sin duda. Jorge. Sí, no, te quería sacar de este tema un minuto porque la última vez que habías venido acá a hablar, justamente hablamos de el tema de los turistas que tenían problemas en el exterior, problemas de salud y cómo actuar. Justamente hablamos del caso de la mujer que estuvo en Jamaica y que fue trasladada aquí en un estado serio. Por suerte salió de ese estado, ¿no? Se le dio el alta médica. ¿En qué estado... ¿Sabés? Bueno, vos no estabas ahí, pero ¿sabés cómo funciona, en qué estado está la situación? La situación de esta turista en particular. Bueno, básicamente, saliendo de la cuestión de salud, yo entiendo que ella no habría iniciado, en principio por los trascendidos de prensa, ninguna acción respecto a la empresa de seguro médico con la que contaba. No. Por lo menos no que haya trascendido ni en el ambiente de tribunales, que es en el que me manejo, ni en el ambiente de prensa, no había ninguna acción específica respecto de eso. Sí es de destacar que en ese caso en particular, y obviamente por el nivel de mediaticidad que tuvo esa cuestión, la empresa de seguro médico implicada, que fue AssistCard, le dio un nivel de cobertura mayor que la que nominalmente le correspondía. Digo que es por el nivel de mediaticidad que tuvo el caso, porque me consta en otros casos que no han tenido ese nivel de mediaticidad, en donde la cobertura de esa y otras empresas es menor que la que nominalmente corresponde y uno tiene que ir por la vía legal a hacer ese reclamo, lo cual revictimiza a la persona. Pero en este caso en particular, que lo he venido siguiendo con interés, por lo que charlábamos la última vez que estuve acá en el piso, ella no habría tenido la iniciativa de tomar medidas judiciales hasta el momento. Está a tiempo y los plazos de prescripción para eso, según la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, son de 3 años. Así que quedaremos a la expectativa. Gastón, te meto un segundito más, ya nos tenemos que ir a la pausa en el tema FIFA. Y te pregunto por dos cosas. Primero, ¿puede caer finalmente Blatter, el presidente de la FIFA, hoy es presidente hasta que termine de dejar su cargo, en esta investigación? ¿Estados Unidos va por Blatter o es una investigación que se queda en este nivel de los detenidos? Bueno, hay que entender una cosa, ¿no? Que es cuál es el verdadero interés de los Estados Unidos en esta investigación. Puede ser la persecución del ideal justicia, estamos de acuerdo, pero también es cierto que estas operaciones que tienen una cobertura de prensa tan grande rinden incluso para el gobierno de los Estados Unidos, cuanto más prensa tengan. Creo que la figurita difícil de esto es Blatter y, digamos, va a aventajar por mucho a todos los demás el que tenga la información, que lleve elementos de convicción respecto de que Blatter habría cometido algún tipo de delito. ¿Sirve si yo te llevo comentario a la justicia? Yo me presento y digo, no tengo todas las pruebas, pero tengo una ¿qué es lo que, la negociación esa, qué es lo que me pide el juez? Correcto. Es normalmente un fiscal. Eso no llega previo a que esto vaya a un juez, se somete el arrepentido a un proceso que en Estados Unidos se denomina informalmente
Queen for a Day, Porque reina por un día. El que investiga en Estados Unidos es el fiscal. Es el fiscal, no es correcto. El juez, es el fiscal. Y cuando alguien acepta someterse a esta figura del arrepentido y asume, como te decía, este rol que se denomina reina por un día, porque lo tratan como una reina, lo van llevando a distintas intervenciones de distintos organismos públicos que pueden estar interesados en la información que tenga. Piénsese, organismos de recaudación de impuestos, organismos federales y demás. Cuando termina toda esa situación, generalmente se negocia una cláusula en donde los términos son los siguientes. En la medida en que la información brindada lleve a la sentencia de aquellos que están descriptos en la información que se brinda y esa sentencia no estuviera motivada por informaciones previas, tiene lugar el acuerdo. Entonces, sí sirven los rumores, sí sirven los trascendidos. Si después se comprueba. Si después se comprueba, Claro. y si no fuera producto de información con la que ya contara el organismo fiscal. Porque cuando se presenta la causa, la pudimos leer, mediáticamente fue conocida, muchos de los nombres estaban dados con numeral y un seudónimo, no utilizaban el nombre de la persona a la que se estaba buscando. La lógica detrás de eso es o proteger la integridad de la investigación si continúa, o que estamos frente a lo que se denomina un testigo protegido. Un testigo protegido es una figura distinta a la del arrepentido. Puede ser que se esté cuidando la identidad de un arrepentido que siga trabajando para la justicia o que siga brindando información o que haya negociado que su nombre no sea conocido para que todos sus ex amigos no vayan corriendo a recriminarle que los puso en la palestra. Pero normalmente cuando leemos nombres identificados con numerales en informes judiciales de los Estados Unidos, estamos frente a la presencia de un denominado testigo protegido. Y por último, el caso, a ver, hay una persona detenida que es Alejandro Bursaco, los hermanos Hinkins que están siendo buscados. Padre e hijo. Padre e hijo. ¿Se puede ampliar la búsqueda o la investigación hacia más personas en Argentina? ¿Puede seguir cayendo en el ámbito privado, en el ámbito público? Digo, en cualquier sector, ¿la investigación se puede seguir agrandando? Rodrigo, asumamos que alguno de estos detenidos, en este momento Alejandro Bursaco, ¿sí? Pero si hubiera otros detenidos y efectivamente colaboran con información, si de esa colaboración se desprendieran nuevos nombres, nuevos negocios, que cayeran dentro de la imputación que tienen los Estados Unidos, que es amplísima, va casi 20 años al pasado la sucesión de los hechos descriptos en este famoso FIFA Gate, como se lo denominó. Si aparecieran más nombres de Argentina, algunos de los cuales están sugeridos en el informe, sin duda que en este caso Loretta Lynch o cualquier fiscal federal procedería a solicitar la extradición para someter a juicio a cualquiera de los nuevamente nombrados. Así que van a ser tiempos interesantes y lo cuán interesantes sean van a depender de qué actitud tomen los que actualmente están siendo buscados y Bursaco, que ha sido finalmente encontrado por motu propio. Sí, una aclaración importante que tiene que ver con quién es Bursaco y por qué se lo investiga. Claro. Y la AFA no es la que está metida en esta cuestión, porque Bursaco, que era el CEO de la productora más grande del continente a nivel contenido deportivo, era el que negociaba directamente con la Conmebol. La AFA allí no participaba de esta disputa por derechos, porque la AFA no es aquel ente que estaba tercerizado. distribuye. No, claro, Torneos es la que compraba los derechos de la Copa América, por caso, la Copa Libertadores, competencias que organiza Conmebol, y por eso no hay vinculación con otra gente que sea dirigente de AFA por el momento, porque no hay una vinculación directa, sino que aquí es la Conmebol junto a la CONCACAF las que están investigadas. Habrá que ver también después si Torneo fue favorecido por coimas, por lo que sea, para obtener los derechos. Después eso será parte de la investigación, Por eso, supongo. pero ahí va a estar vinculado el tema con miembros de la Conmebol, no de AFA, porque los miembros de AFA no tienen poder sobre los derechos de la Conmebol. Claro. Sí son partes del ente, pero no son aquellos que distribuyen los derechos. Gastón, te agradecemos por estar esta mañana aquí con nosotros. A ustedes, Rodrigo. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.